Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir con el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Edgar, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien esta tarde y aprovecho para mandarle un saludo al público que nos escucha. Jorge, el jueves 25 de julio, como un reguero de pólvora, se difundió la noticia de que Ismael Zambada, el famoso Mayo Zambada, había sido detenido en un aeropuerto de Texas en los Estados Unidos. Más allá del suceso, de inmediato se fraguaron dos narrativas encontradas y que por supuesto cada una de ellas tiene beneficiarios concretos. Por un lado, los marcos de interpretación intentaron consolidar la idea de que el Mayo Zambada, ícono del narcotráfico histórico en México, había sido, uno, detenido por agentes del FBI al cruzar la línea fronteriza entre México y Texas, y dos, que el famoso narcotraficante había pactado y negociado su entrega con los federales americanos. En este choque de interpretaciones, Jorge, destacan sendas entrevistas que dieron a Anabel Fernández en el programa de Aristegui Noticias y por otro lado Jesús Esquivel de Proceso, que fue entrevistado en el programa de Julio Astillero. Para Anabel Hernández, recién denunciada por el gobierno federal como informante y colaboradora de la DEA, sostuvo a viento y marea que el capo sinaloense había sido capturado por el FBI después de un exitoso trabajo de inteligencia desde hace un año y que culminó con el arresto del último liderazgo del cártel del Sinaloa. La idea explícita e implícita en sus declaraciones al programa consistieron en señalar: A. El gobierno de AMLO no fue avisado de la operación porque sus vínculos con el cártel de Sinaloa son tantos y decisivos que podría haber fracasado esa captura. Argumento muy en la lógica tanto de la DEA como de la propia Anabel al señalar que tanto ella como la Agencia Antidrogas Americana son enemigos del gobierno federal. Y B, la captura se da en el marco de la búsqueda más prolongada de un delincuente donde intervino el FBI y no la DEA de manera protagónica, y ella infiere, por un informante que participó en el operativo, que el Mayo fue engañado y puesto por Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos que también viajaba con él, y de hecho lo entrega a las autoridades norteamericanas. Por otro lado, Jorge, para Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, el suceso tiene otras características. A pregunta expresa de Julio Hernández de qué fue lo que pasó, Jesús Esquivel afirmó: se entregó. A. El personaje que durante más de 50 años no había podido ser capturado llegó a suelo norteamericano sin estar esposado, tranquilo y diciendo: ya estoy aquí o ya llegué. El operativo implicó el traslado en avioneta desde Hermosillo, Sonora, cruzó a Texas y de ahí fue trasladado al aeropuerto de Santa Elena en Nuevo México, donde quedó en manos de las autoridades americanas. B. La negociación directa entre la DEA y Zambada implicó hacer a un lado al gobierno federal desde hace más de 3 años para que se fueran desahogando los casos de los Chapitos y del Vicentillo para terminar negociando su entrega a las autoridades federales americanas. Para Esquivel, el Mayo está muy enfermo, quizá ya en una fase terminal, y ya no tiene las fuerzas ni los reflejos para andar a salto de mata. A cambio de un juicio en Chicago, Zambada entregará expedientes y expedientes, nóminas, cuentas bancarias, nombres de políticos, empresarios y secretarios de Estado involucrados y beneficiarios del narcotráfico. Las dos narrativas, Jorge, apuntan a objetivos y revestimientos diferentes. Para una, la narrativa de Anabel Hernández, la captura muestra la eficiencia de las autoridades americanas, su compromiso ineludible en el combate al narcotráfico, su papel como acusado e informante de los juicios contra los Chapitos y en su propio proceso,
a contrapelo de la ineficiencia de las autoridades mexicanas y la colusión del gobierno federal con el cártel de Sinaloa. Para la otra narrativa, la de Jesús Esquivel, la entrega muestra que Zambada García está en su fase más débil y de salud. Ha renovado exitosamente el liderazgo de su fracción y ha dejado en manos de otros el negocio. Quiere ver a sus hijos, ahora bajo protección federal norteamericana, buscará ser testigo protegido a cambio de información sobre las redes de narcotráfico en México, principalmente de los operadores políticos y financieros en los últimos 3 sexenios, e intentará morir libre, retirado o jubilado en algún lugar de los Estados Unidos. Jorge, en lo que ambas narrativas coinciden es que el futuro del narcotráfico será 1. Cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos y morir irremediablemente en la cárcel. O 2. Cooperar con los fiscales americanos para desarmar el sistema político-financiero llamado Cártel de Sinaloa. Desde mi punto de vista, Jorge, los fiscales americanos necesitan un paquete de información contundente acerca de la red de complicidades dentro y fuera de México. Se inscribe esta negociación con Zambada en la lucha frontal y estratégica contra el fentanilo y le obsequiaron su detención, su proceso en condiciones ventajosas para poder morir oculto y con su familia o en algún lugar desconocido en los Estados Unidos de América. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio. Nos vamos al corte, volvemos con más.